Robinson Miyagin, animación digital explorando el desarrollo de videojuegos. Tecné, contenidos que transforman. Robinson Miyagin es titulado de Comunicación Audiovisual de Duoc UC en sede San Andrés de Concepción. En sus primeros años como profesional, comenzó a explorar la animación motion graphics, para luego aventurarse con el movimiento de personajes. De forma autodidacta e independiente, logró entrar en la industria como animador freelance, comenzando así su camino en la producción de videojuegos. Hasta la fecha, han sido 8 años de colaboración en proyectos independientes y de gran escala a nivel nacional e internacional. Robinson, te damos la bienvenida a Tecné 2022. Robinson Miyagin, animación digital explorando el desarrollo de videojuegos. Tecné, contenidos que transforman. Bueno, nuevamente estamos conectados a través del espacio virtual, ¿no es cierto?, desde Tecné, Duoc UC, Comunicación Audiovisual y la carrera de Comunicación. Les da la bienvenida a esta nueva charla, a esta nueva conversación que tendremos con don Robinson Miyagin, y en lo personal, digamos, muy contento de poder establecer esta conversación, porque Robinson no lo veo hace como 10 años, digamos, le hice clase, él se acordará también. Así que un gusto, Robinson, bienvenido a lo que es Tecné 2022, a volver a tu escuela, volver a tu carrera, volver a tu espacio también, ahora como un desarrollador de videojuegos, como un audiovisual, como un autodidacta, que son temas que vamos a conversar de todas maneras. Buenos días, ¿se escucha? Sí, claro, Sí, perfecto. buenas, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer a todos por el espacio igual de dar un poco de videojuego en Tecné. Sé que igual es un poco nuevo del ámbito audiovisual, pero la verdad que no estamos tan alejados un poco de lo que es audiovisual en sí. Y ese es como la definitiva, el objetivo de esta charla, conversar un poco de qué es lo que se está desarrollando, tanto acá a nivel nacional e internacional, cuáles han sido los caminos que se han abierto a través del desarrollo audiovisual en el desarrollo también de videojuegos. Y al poder realizar todo esto durante estos 10 años, como tú has dicho, porque igual ha pasado bastante tiempo luego del egreso de la carrera y se ha explorado muchas áreas de desarrollo, no solamente a través de videojuegos, sino que también en motion graphics, publicidad. Y culmina en esto, que inicialmente es movimiento de personaje, que es la especialidad a la que tengo. Perfecto. Sabemos que tú tienes una presentación, Robinson. Sí, sí, voy a compartir Entonces te pantalla. damos el espacio para que hagas la presentación, y al regreso o al término conversamos algunos minutos sobre el desarrollo y sobre lo que tú has planteado y lo que tú nos planteas. Ya, perfecto. Comparto pantalla entonces. No sé si se logra ver, Sí, la vemos. pero ¿la ven completa o la ven como pantalla? Creo que Completa. se me está pegando un poco que el PC. Y los cambios también, ¿cierto? Porque acá me está dando un poquito de conflicto con el zoom. Ahora no la estamos viendo en modo presentación. Mm. A ver, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo. Probamos la última vez. Ahora sí, ¿verdad? Todavía no aparece. Está como procesando.
Creo que tengo problemas acá con conflicto entre Zoom y PowerPoint. Si quieres, nos puedes mandar la presentación. Probemos con eso, yo creo, porque, o si no, derechamente compartirlo acá dentro de lo que se vea, igual va a ser un poco más pequeño nomás, pero lo importante es la labia. A ver, vamos a compartirlo, ¿no? Ya. ¿Ahora sí? Ahí sí vemos tu presentación, no a modo presentación, pero Sí, vemos. no sé, por alguna razón no me Ok. deja exponerlo como presentación y me da como conflicto como poder cambiar entre diapositivas, así que la vamos a ver en este tamaño por lo menos ahora. Ok, ¿Ya? Bueno, em, me presento un poco. Como sale un poco en la presentación, estuve estudiando comunicación audiovisual durante el periodo de enseñanza superior en el Duoc UC. Luego de eso, estuve un poco con lo que es marketing también en la misma sede y ya es derechamente cuando conocí a un grupo de desarrolladores de acá de Concepción, comenzamos a apostar un poco con el desarrollo local. Y eso también conlleva desarrollo no solamente de videojuegos, sino que también en aplicaciones, metodologías de trabajo desde el punto de vista de procesos creativos. También levantamos proyectos con educación a través de la realidad virtual y otros proyectos también de... Ahí volvió. Ya, perfecto, ahí anda bien. Y otros proyectos también de incorporación de gamificación en espacios que no lo son o que son inertes. Me explico un poco cuando la educación traspasa un poco de la manera lúdica para que este cliché un poco más viejo, que aprendamos jugando, sea un poco la educación más absorbida para el usuario, en este caso que son los alumnos pequeños de enseñanza básica. Entonces un poquito de mapeo o un poquito de historia. En el 2011 estuvimos con estos proyectos que mencioné anteriormente y empezamos con este grupo de amigos a levantar fondos de capitales nacionales a través de Corfo, Cercotec, fondos concursables y también en algunas de las líneas que tenía audiovisual en ese tiempo, que eran para audiovisual u otros formatos. Actualmente ahora ya hay más diversificación de fondos públicos para poder adquirir y levantar proyectos para desarrollar específicamente el videojuego, pero en el 2011, en esos tiempos, hablar de videojuego en desarrollo, sobre todo a nivel regional, era algo completamente de otro planeta. Sentido de sobre todo las comisiones que evaluaban los tipos de proyectos o a la manera de poder presentar proyectos también de gran escalabilidad de lo que podría ser un videojuego, también no se entendía mucho cómo funcionaba, porque igual el público está acostumbrado a ver a los usuarios que consumen estos videojuegos y se quedan con eso, como, ok, tenemos un grupo de usuarios que hace videojuegos o consume videojuegos y ya no, pero videojuegos es un poco más amplio eso. Luego de eso, agarrando ese punto, empezamos a generar comunidad en la región y empezamos a generar los primeros eventos o las primeras cometidas donde juntamos a grupos de personas derechamente a desarrollar cosas desde cero. Y empezamos con Game Jam, que es un formato internacional que fue aplicado acá en Concepción, que son 48 horas de desarrollo de distintos grupos de trabajo que se arman o en el evento o se arman afuera y nos dimos cuenta que hay una comunidad y nicho de interés muy alto en ese periodo con este tipo de encuentros u eventos. Y validando eso, empezamos a desarrollar un poco más serio el engranaje, por así decirlo, o un poco más serio el desarrollo de empresa, y en el 2014 ya nos formalizamos un poquito de Mr. Glitch, y ahí empezamos a hacer otros proyectos de la misma índole independiente, con otro tipo de artistas y también otro equipo de trabajo. Y luego de eso, de manera personal, ya me desvinculé del grupo para poder ampliar el horizonte con freelanceo. Y a esto nace el pequeño estudio con dos personas, que un amigo muy cercano mío, que es Felix Master o Felipe Vélez, y empezamos a desarrollar trabajo freelance a nivel nacional y después internacional con Matías Cabezas, y empezamos a desarrollar independiente
en card games y otras cosas también de plataforma y un sinfín de proyectos que permitieron poder desarrollar acá en la zona un ambiente o un sistema colaborativo de distintos entes o de distintas cabezas que también se quieren desarrollar en el ámbito de videojuegos, pero no sabían derechamente cómo poder vincularse con el medio o cómo poder entrar en la industria. Luego de eso, ya un poco más solvente, empecé a colaborar con una empresa acá de Concepción, que es Pocketland, en el 2019. Y ellos principalmente se enfocaban en el desarrollo de móvil, de videojuegos móviles. Entonces ahí cambia un poco el paradigma del punto de vista de cómo desarrollar cosas, porque el mercado móvil es un poco más acelerado, es un mercado móvil un poco más inmediato, el mercado móvil pretende como adaptarse mucho más rápido a lo que va consumiendo el usuario, entonces el contenido en sí igual va acelerando al desarrollo. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Y ahora ya finalmente en lo que estoy actualmente es en una empresa que es una multinacional que se llama Global Gaming, que alrededor del 2020 empecé a desarrollar juegos con ellos y claro, es un poco más amplio la manera de poder trabajar también con ellos porque es un gran sistema, hay muchas otras personas a diferencia de lo que había experimentado en la otra empresa que eran un poco más indie, pero en cuanto al desarrollo profesional y las herramientas son bastante similares. Entonces vamos a seguir hablando un poquito de eso. Cuando hablamos de diferentes tipos de clientes o diferentes colaboraciones con las que nosotros nos vamos topando en videojuegos, siempre nos definimos en dos pilares como básicos, fundamentales para poder identificarlos, que pueden ser independientes o grandes empresas o proyectos AAA que se le denominan. Cuando hablamos de AAA, como para poder acercarlo a los audiovisuales, cuando tenemos un gran número de personas que trabaja para una película o cortometraje o largometraje, y es más cercano para ese lado, a diferencia de lo que vendría siendo el independiente. El independiente es un grupo de personas un poco más reducido, tiene un capital obviamente mucho más recatado y otro tipo de filosofía de trabajo que me interesa, por ejemplo, diferenciarlo en estas dos aristas que, más allá de decir que cuál es mejor o cuál es peor para poder trabajar entre ellos, son cosas positivas que nos pueden entregar. Porque cuando hablamos de independiente, como mencioné anteriormente, tenemos una libertad creativa mucho más amplia de lo que nos podremos enfrentar no sé, a un proyecto AAA, a una empresa un poco más grande, porque ahí tú eres como parte de un gran engranaje o de un gran sistema para poder crear un videojuego mucho más ambicioso. Entonces, muchos de los roles o las tareas que se destinan en proyectos AAA son muy concisas, como a hacer que el personaje tenga número de acciones, hacer que el personaje interactúe o reaccione a algún elemento del ambiente de distintas maneras, entonces son muy puntuales. Y la creatividad queda solamente al momento de que tú diseñas el movimiento o desarrollas el diseño del personaje, pero no se amplía mucho más allá de eso. No así de la ventaja que da la libertad creativa en el independiente, que como es más cercano, es más unido en el sentido de que como son grupos pequeños, el brainstorming o la lluvia de ideas va siendo colaborativa entre todo el equipo, ¿ya? Eso igual te permite a ti participar quizá en áreas que no son de animación, pero sí te pueden interesar como lo que podrían ser el diseño de juego, el game design. Ahí hablamos de mecánica, hablamos de dinámicas de juego, hablamos de motivación del usuario, de cómo motivar nosotros a que el usuario juegue más de una hora, ¿cierto? Que esté conectado completamente en el videojuego. Y eso lo podemos extrapolar también desde el punto de vista de arte. Recordemos que el arte también en videojuegos sobre todo trata de que esta acción inmersiva o este objetivo inmersivo que tenga la experiencia de videojuego sea completamente real dentro de su mundo. Entonces, ahí puedes tener una libertad creativa de poder crear una storyline o un background del personaje si te apetece, o crear también quizás nuevos movimientos para nuevas mecánicas, siendo un poco más técnicos. Entonces, por ese punto de vista, la libertad creativa del punto de vista independiente es mucho más amplia. Que el que tenga menor equipo igual, o menor cantidad de gente de trabajo, igual lo hace un poco más rápido
a la hora de poder trabajar, porque no tenemos tanta gente, ni tampoco protocolos, ni espacios a poder seguir, ni tampoco dependemos quizás de otras personas para poder desarrollar la animación, tanto así como el momento independiente como el equipo de trabajo, porque son quizás 2 ilustradores, o un solo ilustrador y un animador, o quizás tienen un animador que hace ambos roles, que se da muchos de los casos, porque claramente el recurso no da como para poder desarrollar un equipo tan grande. Y lo último que pondría ser los plazos dinámicos. Cuando hablamos del plazo dinámico, siempre es como lo que tenemos en la espada y la pared, que es el deadline, las entregas. Entonces, cuando se desarrolla de manera independiente, si bien a veces se van a congresos o a ventas directos de charla como la Mall Connection o la Tokyo, que también son ferias importantes de ventas de publishing de videojuegos, si bien tenemos esa fecha encima, en cuanto al desarrollo en sí para entregas, me refiero a lo que es dinámico en el sentido de que pueden ir variando. ¿Por qué? Porque la mecánica también va a ir variando en el camino. Esto quiere decir que, a diferencia del AAA, el AAA ya tiene como todo eso destinado, tiene como metodologías ya claras de lo que se va a hacer en cada una de las etapas. No así tampoco para el independiente, porque va todo cambiando en el camino. Va cambiando en el camino ya sea por factores externos, ya sea porque el usuario también va mutando y se dieron cuenta de que lo que están entregando como producto de videojuego no está tan acorde a lo que pensaban en un inicio. Entonces, eso igual te genera un poco de positivismo en el sentido de desarrollo profesional para poder adaptarte también a distintos tipos de objetivos que se desarrollan durante el tiempo. En lo que es AAA, sin seguir desmereciendo y comparándome un poco con el indie, es la dinámica del equipo sistemático. El ser parte de un gran sistema igual tiene unas ventajas, porque te puedes apoyar en los pares o incluso en otros roles que forman esta gran empresa o este gran proyecto, para poder sacar adelante algunos problemas que surgen en el camino. ¿Por qué? Porque en videojuegos, al igual que en un rodaje de cine o en la creación de un cortometraje, siempre te van a presentar con problemas. Pero a diferencia de acá, que el problema no queda en postproducción. Una vez que ya sale la película, sale el cortometraje y todo, hasta ahí está, ¿no? Sino que luego de eso viene un soporte de lo que es el desarrollo de videojuego, que una vez que se lanza, después vienen los parches y las actualizaciones, y eso también conlleva nuevos errores con los dispositivos quizás, o con las consolas. Entonces, si te das cuenta, constantemente vas generando una dinámica que te permite cumplir con un equipo de trabajo multidisciplinario que se va apoyando entre cada uno de ellos para poder llevar a este objetivo, ¿ya? Y el desarrollo de habilidades externas es más que nada una ventaja que te entrega del punto de vista como profesional en desarrollar quizá otras herramientas en conocimiento de software, a nivel de software. ¿Y por qué en este punto hablamos de software? Porque como videojuego está muy ligado a tecnología. Muchos de los motores gráficos cambian, muchos de los programas que se usan para animar también van cambiando. Hay otros que son abiertos de licencia, otros que son pagados. Va a depender también de cómo trabaje la empresa o el equipo de trabajo independiente. Entonces te vas adaptando y te vas metiendo entre cada una de las nuevas habilidades que vas desarrollando, o incluso te puedes desarrollar en game design si te interesa lo que es mecánica, o te da la oportunidad de desarrollarte en otro tipo de áreas con programación, que es derechamente entrar en código, ¿ya? Entonces, teniendo eso ya en claro, cómo funcionan estas dos aristas, o estos dos grandes pilares de tipos de cliente, hablemos un poquito de lo que se forma el equipo de trabajo para poder realizar estos proyectos, ¿ya? Cuando hablamos de equipo de trabajo en videojuegos, si bien hablamos de muchas personas, hablamos de que trabajan 500 personas, a veces hasta 1000 personas en videojuegos AAA, o 30, 40 o hasta 5, o incluso hasta una persona en un producto independiente. Entonces, si se dan cuenta, el número de personas igual va a ser equivalente a cómo se forma el equipo de trabajo, ¿ya? Eh, de manera como poder alcanzarlo y acercar algo como más universal, por así decirlo,
lo presento de la siguiente manera, porque esto igual va a ir cambiando dependiendo de cómo se desarrolla el proyecto. Pero sí o sí, tiene que haber un departamento o un encargado, en este caso de rol, de ver la ingeniería del juego. Cuando hablamos de ingeniería, hablamos del desarrollo del motor gráfico, de código, de levantamiento de todo el ambiente de videojuego en sí en el motor gráfico, para que todo funcione y desde ahí exportarlo para el lanzamiento. Entonces, todo lo que es código, informática, lo ve el departamento de ingeniería. Luego de eso, podemos acercar al departamento de arte, que ahí podemos pillar una versatilidad múltiple de personas que son ilustradores, concept art, storyboard, guionistas incluso. Tenemos también animadores y el sonidista, en sinfín de todo lo que venga arte visual y también de diseño sonoro, para que todo lo que están presentando a través de la vista y el oído sea más creíble. Y siendo más creíble así, puedo lograr que el juego me genere esa inmersión, ¿ya? Luego está el departamento de diseño. Y cuando hablamos de diseño, no es diseño gráfico ni nada cercano a lo que vendría siendo visual netamente, sino que hablamos de diseño de experiencia. Y cuando hablamos de diseño de experiencia, nosotros nos acercamos a lo que es el game designer o el diseñador de videojuegos, que es un poco el papeleo previo, acercándolo al guión, de todas las cosas que estarían como comprometidas para que el juego en sí funcione, ¿ya? Entonces, ¿qué sería todas estas cosas? Son los límites que nosotros les damos al usuario, en punto de vista de ambiente, en punto de vista de cómo se desenvuelve dentro de este ambiente, qué puede hacer con el ambiente, qué reacciones tienen objetos si hago tal y tal cosa. Entonces ahí hablemos caminos de punto A, punto B y punto C, de lo que puede pasar. Y eso incluso se puede extrapolar a guión. Cuando encontramos videojuegos que nos entregan una experiencia de 3 finales distintos o de 3 caminos de narrativas distintas, eso igual va de la mano con el diseño de experiencia. Entonces, departamento de diseño va un poco de eso. El de marketing y Live Ops es, bueno, marketing, ya lo conocen un poco quizá, el concepto es venta directa ya con clientes y venta directa ya acercado a marketing digital, que es la venta de usuarios a través de publicidad, a través de acercamiento con eventos, un sinfín de acciones que permitan que el usuario, si bien conozca el juego, y además de eso, quizás crear un mundo para que el usuario no solo se quede con el juego, sino que entregar otros tipos de herramientas. Y cuando hablamos de Live Ops, que también está acercado al marketing, es justamente el mercado móvil, o este mercado que genera mucha demanda de creación de contenido. Y cuando hablamos de demanda de creación de contenido, quizás algo tan sencillo como decir temporada de, no sé, Easter eggs, o temporada de Navidad, o temporada de Halloween, vamos a hacer un cambio de temática completo en el arte del juego y cada uno de los personajes va a tener una vestimenta distinta. Entonces, no solo queda ahí el juego al nivel de lanzamiento, sino que también vienen otros pasos después. Y en este caso está presente el Liveops, de generación de contenido para que el juego no se quede como, por así decirlo, muerto en el aire, sino que también entregue nuevas experiencias de a través de la mecánica y también sumado a través de lo visual. Y finalmente, cuando hablamos de departamento de ventas, lo separo de marketing más que nada porque departamento de ventas, por así decirlo, es como ejecutivo que está encargado de vincularte con el exterior, está encargado de vincularte con el publisher, está encargado de vincularte con los canales de distribución, ya sea a través de stream, ya sea a través de venta directa, si el modelo de negocio se presenta por pay to play, o si el modelo de negocio del juego lo presenta por free to play, que es lo que más se está usando ahora también. Eso es muy, en este caso, crucial para poder presentar el proyecto a publisher. Quizás la palabra publisher no la han escuchado antes, pero publisher, acerquémoslo un poco a los que son encargados de hacer todos los canales de distribución para que el juego llegue a las consolas o llegue al público objetivo que tenía previsto el videojuego, ¿ya? Ellos se encargan de hacer a veces hasta el marketing e incluso a veces tienen fondos para poder hacer el desarrollo del videojuego completo. Ahí va a depender mucho del tipo de publishing, hay varios tipos de formatos de publishing para eso igual, ¿ya? Entonces, teniendo un poco de noción
cómo funciona toda una empresa, por así decirlo, o cuáles son las aristas o los pilares más importantes para el desarrollo de videojuegos, nos presentamos con esto. ¿Y dónde estaríamos nosotros los animadores? Obviamente en el departamento de arte. Ahora, cuando hablamos de arte, no nos quedamos solamente en el desarrollo de videojuegos, en movimiento, hacer que el personaje tenga distintos tipos de vestimenta, hacer que el personaje tenga distintos tipos de mapa o ambiente, sino que el arte también se extrapola a una cosa económica, que puede ser un poco mucho más amplia en el sentido de no solamente quedarse en el lanzamiento del juego. ¿Ya? Me explico. Free to play es un género o un modelo de negocio que da la facilidad para que esto, o da el espacio para que esto ocurra. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque cuando tenemos el acceso gratis a un juego y no pagamos por él, tenemos el acceso completamente libre de poder entrar sin pagar nada, vivir la experiencia, y yo me puedo quedar ahí con eso. Yo puedo vivir la experiencia y salirme del juego, total es gratis, puedo volver quizás mañana, pero el juego, aparte de venderte la experiencia, te vende otra cosa detrás, que es la personalización. ¿Ya? Y esto es un punto importante en este modelo de negocio, porque en base a eso, que es el core, se va vendiendo, o el núcleo, se va vendiendo ingresos al juego o al proyecto. ¿Ya? Pueden ser vestimentas, pueden ser animaciones exclusivas de celebración, pueden ser transporte como monturas u otras cosas así, dependiendo de la mecánica del juego. Entonces, es muy amplio, no solamente a nivel de desarrollo que a lo que es el arte, sino que va también ligado en el marketing o en las ventas del proyecto. ¿Ya? Entonces, igual es importante a veces cuando tenemos esa experiencia como usuario que, no sé, ponemos plata, perdón, en el juego y compramos personalización, esas cosas van quedando, pero si te das cuenta, la motivación del usuario no solamente queda ahí, sino que la motivación del usuario queda en que cada una de las temporadas o de las sensaciones o de los pases de batalla van saliendo más contenido. Entonces, te va llamando a que vayas comprando nuevas adquisiciones desde el punto de vista gráfico, o incluso como está ligado, no sé, a la música de repente o a las celebraciones, en estos tipos de bailes Fortnite, son ligados también a películas o hacen referencia a alguna serie animada o cómics. Entonces, como eso también va evolucionando en el tiempo, también va evolucionando en el tiempo la manera de cómo yo administro o cómo yo gasto mi dinero en este tipo de modelo de negocio. ¿Ya? Ahora, sin ir más allá y no quedarse solamente con lo que es free to play, también nos ofrece un formato que lo que es transmedia. Cuando hablamos de transmedia en videojuegos, hablamos un poco de extrapolar o salir solamente de este formato que nosotros entregamos, que es la experiencia o el ejecutable. Hablamos de formatos 360, donde a través de otras plataformas, no siendo el videojuego, seguimos presentando el mundo donde se desarrolla el juego o quizás los personajes, de otra manera, a través de formato de cómics, a través de cortometrajes, como lo vemos en los casos de Overwatch o de LoL cuando sacan nuevos personajes, o de las nuevas pases de batalla sin ir más allá de Fortnite, o nuevos monstruos en Monster Hunter, que son desarrolladores de Capcom. Vamos haciendo mucho más amplio el mundo a través de estos nuevos formatos. Y no solamente dejamos que el usuario se quede con la experiencia del juego, sino que también vaya una narrativa detrás. ¿Para qué? Para formar una comunidad que quizás siga un personaje o quizás siga una franquicia o una historia de juego, y que se extrapole esa misma motivación de consumir el mundo real a otro tipo de plataforma. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite desarrollar otro tipo de ingreso, nos permite desarrollar quizás otro tipo de equipo de trabajo, principalmente no siempre son los mismos que desarrollan, siempre son otro equipo de trabajo que trabaja en transmedia, y nos permite también vincular y generar un poco más de feeling, un poco más de cercanía con el personaje si tiene alguna historia detrás. Y eso es muy, muy enriquecedor para poder generar esta experiencia igual más inmersiva. Y no solamente quedarse en lo que queda en el mundo de videojuegos, sino que también hay otros tipos de contenidos que nos van a ofrecer también la franquicia o el proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasamos de todo eso a lo que vendría siendo el proceso creativo como animador, o proceso creativo como diseñador de videojuegos, o netamente como ilustrador? Es quizás muy cercano o muy similar a otros tipos de trabajo
pero se difieren un poco en la manera técnica de cómo crear las cosas. ¿Ya? Me explico. Si yo tengo que diseñar un personaje, hago un boceto detrás, hago quizás un poco de línea, un poco de storyline para que después el animador tenga una base, una síntesis de decir como, ok, este personaje tiene tal característica, es cojo, tiene movimiento muy distinto a una persona que camina normal, es un personaje liviano, es un personaje agresivo o es un personaje tímido. Y todas esas cosas te sirven a ti también para poder desarrollar más adelante lo que vas a digitalizar en el motor gráfico o en el software que tú destines. Entonces, ¿cómo yo logro identificar los procesos de trabajo? En este caso, por así decir, son estos dos pilares o estas dos etapas principales que vendría siendo el primero, prototipar. Cuando hablamos de prototipar, mucho boceteado en papel, mucho boceteado en acciones también incluso, cuando diseñamos movimiento, lo hacemos de la misma manera que también diseñamos movimiento de cámara en storyboard o movimientos de entrada de personaje en el plano. Es exactamente lo mismo, no solamente quedarse con la imagen inerte, sino que también pegar trazos encima de cómo se va a mover o qué tipo de acciones va a tener el personaje, ¿ya? Entonces, luego de ese prototipado como primera entrega, pasamos a la segunda etapa. Y cuando pasamos ya a la segunda etapa, pasamos a la digitalización, que es derechamente digitalizar todo lo que está boceteado y validado ya por el equipo, sea no solamente de arte, que esto es súper importante, sino que también de mecánica e incluso de programación. ¿Por qué tan, por así decirlo, protocolar o tanta filtro de trabajo? Es porque si bien nosotros podemos tener una libertad de creación y metodologías de trabajo de cómo entregar a un personaje, hay otras áreas que se ven afectadas por las decisiones que nosotros tomamos. Principalmente, en este caso, mecánica siempre va a estar destinando los límites para todas las áreas de cómo se va a comportar el personaje, por así tomar este ejemplo. Y en cuanto a programación, programación lo que hace es que no hayan tantos bugs posibles. Así de sencillo, como que el personaje se comporte tal cual como está escrito en el game design o en el prototipado. Entonces, ser un puente en estas dos áreas, ser un puente como artista o animador entre el game designer, que es el diseñador de videojuego, y finalmente el programador, que es el ingeniero del juego, es una de las cosas como más atrevidas o una de las cosas más desafiantes al momento de diferenciarte en la manera de cómo trabajar como un audiovisual. Quizás lo más cercano que podamos tener es que como audiovisual tengamos nociones o cosas que pueden tener un personaje en sí, como a través del director o del guión, y lo que queda en postproducción, el postproducción solamente lo ven ellos, o incluso con el director, pero lo que se grabó quizás de manera previa, el otro equipo de trabajo no participa mucho. Acá sí el departamento de arte sí participa en la creación y en la exportación, por así decirlo, del proyecto, porque es crítico el cómo se comporta el personaje, el cómo podemos resolver un bug que muchas veces o es de código, o es de animación, o incluso identificar que el problema viene mucho más atrás, que es del diseño de personaje, incluso de su mecánica. Entonces, por eso es tan detallado el proceso de creación para este ámbito, porque si te das cuenta, cada uno de los pilares depende del otro para poder generar al desarrollo final. Entonces, cuando hablamos de optimizar, se habla mucho de eso, ¿ya? Que el proceso sea completamente lineal dentro de lo que se pueda, porque igual va a ir subiendo, van a ir errores en el camino, obviamente, pero que sea lo más lineal posible para que al momento que llegue al motor gráfico no tenga tantos errores y que los errores que salgan de ahí sean por comportamiento principalmente. Eso tiene que ver con errores de código, quizás con errores de capa 8, que es el usuario, que podría ser que no está entendiendo la interfaz, que no está entendiendo por qué el personaje se mueve así, y quizás podría moverse de otra forma, que no sé, el personaje haga que salte, pero hace un salto o un doble salto manteniéndose en el mismo lugar. Entonces, a eso son tipos de errores que podemos de repente identificar como arte o error de programación, ¿ya? Entonces, optimizar es súper importante. Ahora, el optimizar no solamente se queda en cómo yo trabajo con mis pares. El optimizar
se amplía mucho más en el punto de vista de lo técnico, del technical artist, que es un rol específico en el equipo de trabajo, que es quien se encarga de que todo elemento de arte tenga las dimensiones correctas, tenga los números de frames correctos para que la animación corra de manera fluida. Si se dan cuenta, son datos muy específicos antes de que lleguen al motor gráfico, y por eso igual este es una pieza clave para que luego que ya esté en el motor gráfico no volvamos tan atrás para poder resolver estos problemas, ¿ya? Y ahí ya tenemos prototipado, producción, para que después finalmente saltemos a la animación. Ahora, cuando hablamos de prototipar, no nos quedamos solamente en prototipar para la mecánica. En este caso, hablamos de prototipar para que el personaje tenga varios tipos de expresiones, tener más apoyo de referente para, en este caso, el animador, de ver cuáles son las expresiones más usadas del personaje, cuál es su personalidad, cómo lo puedo eso traducir en el movimiento, ya sea a través del acting, que es como la rama de poder generar expresiones faciales en los personajes y transmitir emociones, que igual es súper difícil a través de movimientos. Recordemos que la animación es una ilusión de movimiento, y muchos de los elementos que vemos ahí son o 2D, o son inertes, o son completamente sólidos, pero aún así nos traducen emoción a través de su movimiento. En este caso, lo que vemos en pantalla es Frenetic Dutch, uno de los proyectos independientes que sacamos en Setup, eh, que es un juego Endless Runner, que es como tipo de género, que se trata de que la niña va bajando constantemente en la escalera a una velocidad constante, y tú vas esquivando obstáculos y vas teniendo un sistema de recompensa detrás, y eso también apoyado por una estructura lúdica para que el usuario constantemente vaya haciendo estas carreras. ¿Por qué? Porque la carrera siempre es la misma. La carrera siempre va a ir bajando el personaje, tú vas esquivando. La mecánica en sí principal de eso es que cuánta es la cantidad que tú recorriste a comparación de otro usuario, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso como encima de lo que es el género en sí del juego, empezamos como equipo de arte a desarrollar personajes. Entonces nos entregaron este concepto de idea: ya, mira, tenemos que generar un personaje que sea atrevido, que sea travieso, una niña tipo que se te escapa en el mall y tiene que bajar rápidamente por las escaleras. Empezamos con un concepto donde arriba estaba el guardia, abajo estaba la mamá esperándola enojada. Y así van como saliendo cosas completamente distintas en cuanto a generación de ideas. Y luego de eso ya nos quedamos con lo que vemos en pantalla, que es la personaje principal, que está en el logo que está en la esquina izquierda. Bueno, vemos también muchas vestimentas, muchos peinados distintos en cada uno de los kits que están abajo. Y no solamente nos quedamos con la pantalla principal, que en este caso es como la mecánica de ir bajando con este personaje y atrapando ítems que van siendo claves durante el juego, sino que también lo extrapolamos a otra cosa que es como una pantalla de minijuego, que es la que está al final de la derecha, que es donde tipo Street Fighter tenías que patear el auto, por así decirlo, que es una máquina de dinero, siendo coherente también con el diseño de personajes. Si se dan cuenta, como alguien que es completamente travieso, que no le hace caso a la mamá, que destruye todo lo que ve. Entonces, ya teniendo esos dos conceptos de ideas, se nos ocurrió una nueva screen, una nueva mecánica, que era esta pantalla donde tú tienes la libertad de golpear una máquina de dulce, que te genera obviamente una recompensa luego de cierto tiempo, ¿ya? Es igual, iba anclado a otro tipo de mecánica, que esa máquina dulce no la puedes golpear todos los días, o incluso puedes pagar por ella para poder golpearla más de una vez al día. Entonces, eso también está anclado a cómo yo voy linkeando el modelo de negocio, y que no solamente se quede ahí, que es como una función de arte, sino que también hay una economía detrás. Aquí podemos ver un poco del proceso del diseño final del personaje. Si se dan cuenta, ya tenemos un personaje un poco más definido, tenemos un personaje que ya está establecido con una versatilidad facial como traviesa. No hay tantas diferencias como lo vimos anteriormente con otros peinados, sino que ya nos quedamos con uno solo. Y luego de eso, le dimos un poco más de vida, incluyéndole una mochila detrás que también se podía mover. Entonces tenía párpado, tenía vida, por así decirlo. Y eso, dentro de esa mochila, iba recolectando varios de los ítems. Y bueno, hay todo un mundo ilógico detrás, porque trabajamos mucho con la fantasía en videojuegos también. Entonces, la traducción de lo que es prototipado
hacia lo que es final como producto, en lo que ves a derecha, va a ir variando siempre en el camino. Y este es el mejor ejemplo de todos, porque cuando nosotros iniciamos el proyecto, teníamos varias ideas en el inicio, que era donde podíamos tener varios bonos abajo en la UI, en la interfaz, donde tú podías como acumular estos bonos por día, había solamente un riel de escalera para poder esquivar a los monstruos en este caso. Eliminamos el guardia y nos quedamos con una estética o un concepto de arte donde jugamos con un mall abandonado, tipo mall Chernobyl, abandonado, con criaturas, zombies y cosas mutantes, de las cuales la niña realmente está escapando. Entonces igual sacamos un poco el backstory detrás, el de la mamá, que igual está quizás no tan justificado como va a poder ingresar en la historia, y nos atrevimos un poco con lo absurdo y con lo de generar nuevos monstruos y criaturas de lo fantasioso, y también quitamos el guardia atrás, porque el guardia era como, por así decirlo, no sé si jefe final, pero es la manera de poder perder, porque cuando a ti te van chocando, te van empujando hacia arriba, de poder perder contra este juego, y lo cambiamos por un monstruo que vendría siendo como un gran jefe de estos grandes monstruos como concepto. Y uno de los contadores, como ven acá, en 65 de esos se van a ir aumentando y te genera un ranking detrás y todo lo. Entonces, es muy volátil, es muy versátil la manera de poder trabajar, si se dan cuenta, en este caso como independiente, y también como experimentar. ¿Por qué pusimos dos rieles y no nos quedamos con uno? Principalmente porque una vez que programamos el código y nos dimos cuenta a través del juego, que es muy importante probar y testear los juegos, no solamente también el equipo, sino que ojalá cercano o tener, si tienen el poder adquisitivo, de poder tener un equipo de trabajo que testee el juego todo el día, encuentre errores, bugs y te ayude también a identificar que la experiencia de juego sea real o no. Entonces, identificamos que un riel era demasiado fácil. Entonces ya teniendo un riel demasiado fácil, pasamos a una dificultad un poco más amplia donde teníamos dos rieles y no solamente podíamos cambiar entre un espacio y otro, sino que también podríamos saltar de un riel a otro. Entonces eso dificulta mucho más la experiencia y te lo hace mucho más desafiante, porque este tipo de público de Endless Runner no está acostumbrado tampoco a que la carrera sea demasiado fácil para poder llegar a una gran cantidad de distancia, a una gran cantidad de números, sino que también está atrevido o está dispuesto a tener más desafíos como jugabilidad. Saltando un poquito más a animación, muchos de los procesos de creación de personaje va de la mano con el estilo de cutout, que es personalmente donde tengo la especialización. Cuando hablamos de cutout es como varios elementos cortados, tipo soapbar, varios elementos cortados del personaje en varias partes que se unen a través de un programa en específico, y en este caso lo hacemos a través de Spine, que es uno de los programas de animación, y Spine tiene una funcionalidad que es rigging, que es muy cercano a lo que es la animación 3D. Cuando hablamos de rigging es el seteo de todos los huesos que tiene este personaje para que nosotros podamos moverlo y hacer todo lo que es la ilusión de movimiento. Entonces, si te das cuenta, los sprites ya están digitalizados, luego de eso viene un proceso de ensamblar el personaje, armarlo tal cual como está en el concepto inicial, y finalmente ya setear un proceso de rigueo o de rigging para que saltemos finalmente a la animación. Entonces, ¿por qué lo pongo acá? Porque el proceso de la configuración igual es importante, en el sentido de que hay veces que el rigging o es muy sencillo o es muy complejo. Cuando nosotros vemos acá esta nave es completamente sencilla si la comparamos con un rigging que está más cercano al acting o al facial de lo que es el personaje, porque tenemos más huesos en sí, no en la cara del personaje ni tampoco en la anatomía directa, pero más huesos que permitan mover partes del personaje, donde hay párpados, hay un iris, hay un fondo de ojo, hay distintos tipos de bocas, hay quizás otro tipo de cabellos. Entonces, si te das cuenta, es mucho más complejo. Y la complejidad del personaje va a destinar también cómo yo voy a generar este sistema de rigging. Entonces, acercándole ya un poquito más de visualización, lo que nosotros vemos acá en la parte izquierda es mucho más cercano a lo que estábamos hablando anteriormente, donde vemos numerosos tipos de huesos. Si se dan cuenta, el brazo está mucho más anclado al hueso verde en este caso, porque este personaje en sí particularmente tiene como 3 tipos de brazos que permiten hacer distintas emociones distintas.
En este caso se está riendo, hay otros que tienen distintos skin, que se acercan un poco a la ropa, tenemos distintas vestimentas tanto para villano como para héroe. Y lo que genera mayor dificultad, si se dan cuenta, es en la cara. Porque tenemos muchos puntitos, que en ese caso son huesos, o muchas líneas, que son más huesos aún todavía. Y eso nos permite mover cada una de las partes de manera independiente para poder generar quizás una expresión mucho más llamativa de lo que podemos generar con muy pocas partes del personaje. Cuando hablo de partes del personaje, lo vuelvo como atrás, a números de cejas, número de bocas, como para ese estilo. Este es un proyecto que se trabajó en Pocketland que se llama Super Hero Blast, que se trata de un match 3 donde tenemos un personaje siempre situado en la parte de arriba de la pantalla. Por eso tiene como, en este caso el niño, como una B, por así decir, en rojo, porque eso ya es parte de la interfaz. Entonces, la principal misión en este caso fue la experiencia de poder generar emociones en los personajes, que igual fue un poco más complejo en cuanto a mi carrera, porque fue la primera experiencia que estuve más cercana al acting. No era solamente movimiento corporal, que igual era lo que ya estaba más acostumbrado a hacer en cuanto a animación digital, sino que aquí igual se desafió un poco más allá de poder generar emociones y poder generar interacción a través del acting con el personaje. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de las cosas que se fueron traduciendo en acciones de personaje va a ser reacción a algo. Por ejemplo, esta risa era reacción a cuando el jugador ganaba la partida. Hay otros casos donde el jugador pierde la partida y hay otro tipo de emoción detrás. Entonces, muchos de los listados de de todas estas cosas que voy nombrando vienen ya preseteadas de manera previa para que el animador tenga por lo menos una noción de cuáles son las emociones y por qué se producen esas emociones en la mecánica, que igual es súper importante. Porque cuando tenemos una interacción con el personaje que se golpea y se daña dentro del juego, tiene otro tipo de interacción en sí. No sé por qué no se me reproduce en los videos. Creo que tengo problemas con la interfaz. Si no, me salgo y se los muestro afuera. Sí, no me está reproduciendo los videos, así que vamos a mostrarlo después al final de la presentación. Y animación no se queda solamente ahí. No nos quedamos con personajes solamente, sino que igual lo que viene detrás es UI y UX. Podemos animar botonería, podemos animar todo lo que es la experiencia visual que hay detrás de una interfaz, o incluso poder ser un poco más inmersivo y generar quizás como animaciones en específico para algunos botones. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay botones que están dentro de la interfaz y llaman a la acción, a que el usuario lo presione, nos presentamos con estos botones que son los que saltan sobre pantalla. O tienen algún halo de iluminación, o tienen algún barrido de VFX. Entonces, ahí es otro tipo de animación a la manera de trabajar. Porque cuando tuve la experiencia de trabajar en UI UX, tuve que cambiar un poco el seteo de lo que es animar personajes y traducirlo a cómo yo animar botonería para que todo se vea como más coherente con el estilo de gráfico, o cómo yo animar quizás algunos banners o cosas de eventos que salen dentro de la UI para que la experiencia de usuario sea enriquecedora al momento de generar la monetización. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que yo cuando hago un luteo o abro un cofre o un sobre de cualquier tipo de juego, si se dan cuenta hay toda una animación detrás. No es como que aprieto un botón y me entrega el premio y ya tengo las cartas y armo mi mazo y ya, sino que hay toda una expresión detrás en el sentido de que sea el momento más épico del usuario y el momento más gratificante porque realmente está poniendo plata en el juego. O sea, lo que te estás vendiendo derechamente es como una caja que se mueve muy pamposamente y que te entrega muchos premios. Entonces, ese momento es clave al momento de generar una venta porque la experiencia se te ancla con eso. Te quedas con la experiencia de poder abrir esta caja, de ver este contenido que tiene dentro. Y no solamente te quedas con, ok, ya tengo mejores cartas, o tengo una mejor arma, o tengo nueva skin, sino que ese proceso también de abrirlo sea enriquecedor desde el punto de vista visual, ¿ya? Entonces, si te das cuenta,
la animación no solamente se puede quedar en lo que es diseño de personaje, en lo que podría ser transmedia, a través del guión o creación de cortometraje o cómics, anda a saber tú, sino que también evoluciona un poco más a través de la experiencia con la interfaz, que igual es súper clave, porque muchas veces caen proyectos o no les va muy bien porque la interfaz no es muy amigable. Entonces, cuando hablamos de interfaz de UX sobre todo, hablamos de ver cómo la accesibilidad del usuario para que sea lo más inmediata posible y clara hacia alguna acción determinada del juego o hacia algún objetivo o funcionalidad del juego. Entonces, todo eso no lo logramos solo a través de dividir cantidades de pantallas, sino que las transiciones entre una de esas pantallas también van animadas. O las transiciones del momento de apretar un botón que me lleve a otra pantalla y me haga otra acción de quizás abrir una caja o presentarme nuevos personajes o presentarme incluso una nueva historia, que igual es súper atrayente en ese punto de vista, con un cortometraje al inicio. Entonces, no solamente nos quedamos con una animación ligada a un solo rol, sino que en videojuego te extrapola muchas cosas, no solamente en personaje, en varias áreas, en transmedia y en otras. Finalizo antes de mostrar lo visual, vamos a salir después de la presentación, en definir quizás como el rol general, por así decir, del animador, como para poder definirlo. Si te das cuenta, las áreas son tan amplias de repente, va a depender mucho del proyecto, pero en sí, en situ, el rol del animador es poder supervisar todo lo que tenga conocimiento a través de movimiento del proyecto. Absolutamente todo, dependiendo de cuál fue en este caso la supervisación que te destinaron, que sea a través de botonería o a través de transiciones o a través de incluso de VFX, que son otro tipo de rama de animación. Pero la supervisación de movimiento va de una manera tal para que tú como animador veas que todo está coherente, tanto como el concepto inicial, como lo que se está entregando como producto final. Y no solamente queda en eso, sino que también entre ese camino de inicio de concepto hasta producto final, tienes que estar pendiente, supervisando de que los bugs no sean a través de animación, sino que puedan ser quizás de código, o que si sean a través de animación, lo puedes identificar a través de un technical artist. Quizás los frames son demasiado, o los números de hueso igual pueden llegar a ser demasiado dependiendo de la optimización. Entonces, es mucho de supervisar desde el punto de vista de movimiento a que todo lo que sea inicio como idea sea lo más cercano posible al producto final. Entonces, ser un puente como animador digital entre el concepto inicial como game designer y finalmente como motor gráfico a la ingeniería es muy desafiante en el sentido de poder vincular ambos roles en caso de diseño y en el caso de ingeniería, para que todo funcione realmente bien y que todo se vea realmente bien también en movimiento. ¿Ya? Y finalizo con mostrarle un poco del trabajo ya de manera directa mejor. De lo que se vio anteriormente acá. Este fue uno de los diseños de personaje también de Super Hero Blast, que es uno de los personajes principales, es el hermano de Emma, de la niña que estaba amarilla que vimos anteriormente. Robinson, Sí, sí. solo estamos viendo tu pantalla de PowerPoint. Tendrías que compartir la pantalla. Creo que solo compartiste como la Ah, aplicación. ya. Comparto de nuevo. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ya. Entonces, este era uno de los integrantes de esta familia que tenía superpoderes. Y es el menor de todos. Entonces tenía el desafío de poder generar movimiento a través de un bebé. Bueno, en este caso tenía como 3 años o casi 4 del personaje. Y poder como generar la cercanía de que sea más infantil los movimientos, que sea un poco más tierno a lo visual, que no sea un personaje tan agresivo, que si es agresivo no sea una agresividad completamente soft, que no era como en este caso el papá o algunos villanos que eran parte de este mismo título. Y bueno, ahí vemos como la última animación, cuando tú perdías, el personaje se ponía a llorar. Entonces ya era un poco más coherente, ya haciendo diferencia con los personajes que no lloraban,
porque era mucho más acorde al diseño de personaje que había detrás. Entonces, teníamos una coherencia mucho más cercana y unas emociones también mucho más cercanas a lo que se quería reflejar. Otras cosas que hemos visto en cuanto a personajes, sin ir más allá, otros villanos que también eran parte del mismo proyecto, que también tienen una funcionalidad un poco más limitada, a diferencia de los personajes principales, que era donde el villano tenía una reacción de idol, que es lo que vemos en pantalla, o quizás tres también de idol, un poco de risa y al final un damage o un daño, que es cuando tú le pegas al personaje y este personaje recibe daño a través de los enlaces que tú has formado. Y bueno, finalmente era una animación de stunning, cuando ya lo vencías. Esto era lo que salía cuando hablábamos de UI. Entonces, si se dan cuenta, esta botonería es un poco más inmersiva a lo que ya estábamos acostumbrados a ver visualmente. La función que tenía este botón era representar los eventos por día y cada uno de los días que iba pasando iba acumulando una recompensa detrás. Entonces, no era solamente una función visual de lo que vendría haciendo, sino que tenía toda una perspectiva detrás, había una acción completa donde se tapaba la pantalla y pasaba este botón encima, después quedaba también en la interfaz. Y no solamente en mecánica, sino que también en jugabilidad. Acá hay otro botón también que formaba parte de la pantalla, que era un botón cuando tú ganabas más de alguna victoria, se iban acumulando estas victorias en las pelotas de colores que están alrededor. Y eso también te iba dando un sistema de recompensa mucho más amplio que si lo jugabas sin tantas partidas seguidas. Botonería de ventas, donde ya llamamos a que el usuario compre derechamente más monedas para que pueda jugar, o incluso potenciadores, que se ve mucho en Match 3, ¿verdad? Como estos potenciadores que nos dan más golpes para romper más enlaces, o nos dan, en este caso, más energía, que son como los corazones, por así decirlo, de Candy Crush, para poder seguir jugando otras partidas. Y bueno, así, mucha versatilidad, mucha manera de poder ver la animación en cuanto a diseño. Muchas de las cosas que he estado trabajando últimamente vienen siendo de proyectos un poco más amplios, que de lo que vemos en pantalla es que el juego de la NFL, que bueno, no sé si conocen la NFL, para los que no conocen, es este grupo deportivo de fútbol americano. Y claro, hay en este caso como destinado de interfaz, aparte de lo que es botonería como ven en pantalla, vemos mucho de lo que es la animación de fondo, que es este humo que estaba pasando, el tránsito que va detrás, el brillo del agua, que también es parte de VFX, porque todo esto en imagen es una imagen 2D plana. Entonces, que sea plano ya en interfaz en sí, te genera otro tipo de experiencia. Incluso hasta te puede generar un rechazo el ver una imagen plana sin movimiento detrás y quizás algunos botones animados, y te genera una experiencia visual distinta al momento de generar una compra o levantar un luteo. Entonces, muchas de las cosas en desarrollo de experiencia va a ser ligado a cómo yo voy diseñando el personaje o cómo voy ampliando la funcionalidad de lo que tiene el personaje en sí. Y creo que me queda uno por mostrar nomás, pero ya es. Ese es otro proyecto también de independiente, de un juego de cartas, que también está animado en 2D, pero con una perspectiva 3D, que es parte de las funciones que tiene el juego. Y finalizó con el Corgi, que es uno de los más famosos que están en Instagram por ser un perrito, obviamente. Robinson, muy interesante lo que nos planteaste, lo que nos dijiste, por dónde nos llevaste. Y en corto plazo también agradecerte la presencia y en dónde nos ilustraste, dónde nos pusiste, dónde nos llevaste, ¿verdad? Traté de ser lo más sintético posible, porque igual es amplio el... No, me imagino. Sí. Ahora, respecto a esta amplitud, respecto a este mercado, respecto a esta industria, te quiero hacer 2 o 3 preguntas. Dale. ¿Cuánto de esta, porque hablaste de una industria independiente, ¿no es cierto? De una industria más cercana hasta el AAA, que tú decías, que es como las pilas, ¿sí? ¿Ah? Claro. AAA. Sí, de hecho va por ese lado. ¿Cuánto de esta industria, o de este lapso, o de este tránsito,
se baja a Chile, está en Chile instalado. Hay una industria en desarrollo, por desarrollar, desarrollada. Mira, acá en Chile está en desarrollo aún. Pienso mucho en eso, porque si nos vamos a tiempo atrás, cuando nosotros iniciamos, no fue tan lejano tampoco en años. Y ese desarrollo igual lleva mucho tiempo para que podamos decir que tenemos una industria desarrollada de videojuegos. No digo que no la tenemos, pero está en desarrollo y mayormente está localizada como todo en Santiago. Muchas de las empresas de desarrollo importantes están localizadas allá. Y te puedes encontrar con algunas empresas muy grandes también como AAA, pero no son tan numerosas quizás como lo que podemos ver en Europa o en Norteamérica. En Latinoamérica, en Brasil hay muchos más estudios independientes de AAA quizás que en Chile. Y eso lo ligo mucho a que más allá que falten talentos o falten manos para hacer cosas buenas, faltan quizás que el punto de vista como monetización esté un poco más pulido, quizás el punto de vista de dónde adquirir estos fondos públicos estén más pulidos para esta área en específico, porque cuando nosotros apuntábamos a fondos públicos era diferente, era muy distinto a audiovisual, porque audiovisual es un mercado mucho más conocido, por así decirlo. Entonces, poder llegar a una comisión y presentarle un proyecto y decirle que esto dura 3 años en desarrollo y dura luego 2 años más de servicio de postventa, por así decir, y en mantención, para que recién tenga un ingreso, es quizás chocante para lo que vendría siendo un inversionista. Entonces, aquí en Chile, claro, es mucho más distinto, es mucho más en etapas de desarrollo, pero igual vamos para allá. Gracias al gremio quizás que se está desarrollando, que es el VG Chile, para el que quiera interesarse cómo está el área acá en Nacional, cuántas empresas hay y todo eso, todos esos datos los pueden ver en VG Chile, que es el gremio nacional de videojuegos. Tenemos a ProChile por otro lado, que es el que ayuda a poder exportar los servicios o los productos con los que podemos, no sé, hacer lanzamiento o cercanías con publisher, con todos estos eventos que me nombré anteriormente, donde se juntan en Tokio, en Japón, varias empresas independientes a hacer linkeo con publishing y derechamente vender. Pero aún así, siento que falta desarrollo en videojuegos. Porque aquí en Concepción hay una que es como seria. Y no es AAA, si te das cuenta. Hay otra en Temuco, hay otra en Valdivia, hay unas 2 o 3 en Valdivia, pero principalmente el núcleo siempre va a estar en Santiago, por, no sé, cercanía Y de- lógicamente, y creo que lógicamente más que el núcleo esté en un lugar o en otro, hay un tema de globalidad hoy día también. Carlos claro, Congote hablaba justamente de un brasileño que él conoció en Estados Unidos y que en base a su talento eh, llegó, lo logró. Yo creo que hay talento en una industria por desarrollo, lo que fue en algún momento el audiovisual también como tal. Hoy día el audiovisual está mucho más claro, instalado. exacto. Ahora, Robinson, bueno, sin duda te quiero agradecer, ¿no es cierto?, tu participación. Quiero pedirles también a la audiencia, a nuestra audiencia, que por favor complete de verdad los resultados de esta charla, de este encuentro. Yo por mi parte me despido personalmente, un gusto haber estado en estos 3 momentos, y le doy el pase a don Claudio Palacio para ir cerrando la jornada de hoy. Nos vemos, Robinson. Un gusto Que verte. estés muy bien igualmente. Y nos estamos... Mientras llenan gracias, Sebastián. Mientras llenan la encuesta, saludar a Robinson, que habíamos tenido Hola, que ¿qué hacer tal? conversar y ponernos de acuerdo. ¿Sí? Gracias por tu charla, interesante y estimulante además, y desafiante todo lo que nos has contado, que se está desarrollando acá en Concepción. Veo que en general identificas oportunidades, que son las que has estado trabajando acá, oportunidades para la zona, oportunidades para que esto se desarrolle en Concepción. ¿Qué velocidad ves que puede tener este desarrollo? Va a depender igual de centros de formación también quizás, porque por ejemplo la carrera de videojuego en sí solamente está en una sola universidad a este periodo, y por eso por un lado, para poder educar a nuevas generaciones. Por otro lado, como comentábamos con Sebastián, que el tema de fondos públicos, de cómo levantar capital para poder desarrollar proyectos. Pero mucho de lo que es talento, reitero, hay mucho talento acá a nivel de Conce incluso, para poder exportar servicios. Es más que nada vinculación, eh, capital para desarrollo de proyectos y quizá una formación también detrás, pues, con carrera y todo eso.
Muy bien. Bien, pues muchas gracias, Robinson. Gusto haberte tenido por fin. Habíamos conversado hace Sí, tiempo de mucho tiempo. compartir esta experiencia que has tenido e invitarte a continuar vinculado y desarrollando este tipo de actividades. Muchas gracias a todos también por haber estado presentes. Cerramos de esta manera esta nueva versión de Tecné. Muchas gracias a todos, gracias Robinson, y será hasta el próximo año. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Me despido, gracias a todos.